Hay casos en la historia de la aviación que desafían toda explicación. Casos que los controladores de tráfico aéreo se niegan a comentar. Casos que terminan enterrados en archivadores clasificados, susurrados en las salas de descanso de los aeropuertos, silenciados en el momento en que un periodista se acerca demasiado. Y luego está el vuelo 914 de Pan Am. Una historia tan extraña, tan profundamente perturbadora en lo que implica sobre la naturaleza del tiempo, sobre los límites de lo que entendemos como real, que durante décadas existió únicamente como rumor, fragmentos de testimonios, una sola fotografía de la pantalla de una torre de control, un controlador aéreo retirado que solo hablaba de forma anónima, y un calendario manuscrito recuperado de una cabina que no debería haber existido. El 2 de julio de 1955, un avión Douglas DC-4 despegó del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, entonces conocido como Idlewild, con 57 pasajeros y una tripulación de 4 personas. El destino era Miami, Florida. El tiempo de vuelo era rutinario. El clima era despejado. No había nada en el manifiesto, nada en los informes meteorológicos, nada en los registros de comunicaciones que sugiriera que esta aeronave estaba a punto de desvanecerse de la faz de la Tierra durante 37 años. Y sin embargo, así fue. Lo que está a punto de escuchar no es ciencia ficción. No es una historia de campamento ni un engaño fabricado para vender periódicos sensacionalistas. Lo que está a punto de escuchar es la reconstrucción de un caso que investigadores, historiadores de la aviación e investigadores independientes han pasado décadas tratando de reconstruir. Un caso que involucra testimonios documentados, evidencia física recuperada en Venezuela, y una cadena de supresión institucional que plantea preguntas que aún hoy no somos capaces de responder. Quédese con esta historia. Porque cuanto más avanza, más oscura se vuelve. Y deje un me gusta en este video ahora mismo, porque lo que estamos a punto de analizar es uno de esos casos raros en los que la explicación oficial resulta, de algún modo, más perturbadora que el propio misterio. Para entender lo que ocurrió el 2 de julio de 1955, primero hay que entender el mundo en el que existía ese vuelo. La América de posguerra estaba embriagada por la aviación. Los años 50 fueron la edad de oro del vuelo comercial, una época en la que abordar un avión se sentía como entrar en el futuro, en la que Pan American World Airways era la aerolínea más glamurosa del mundo, en la que la era de los jets era todavía solo un rumor y aviones de hélice como el Douglas DC-4 transportaban las ambiciones de una civilización que creía que la tecnología podía resolverlo todo. Pan Am no era simplemente una aerolínea. Era, en palabras de un historiador de la aviación que escribió en los años 80, una proyección del poder estadounidense a través del cielo. El fundador de la compañía, Juan Trippe, había construido un imperio que conectaba continentes y hacía sentir el mundo más pequeño. Los aviones de Pan Am eran embajadas americanas con alas. Cuando uno de ellos desaparecía, no desaparecía solo del radar. Desaparecía de la mitología de una era que había apostado su identidad al progreso. El vuelo 914 despegó sin incidentes. La tripulación registró sus coordenadas iniciales. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos. La aeronave alcanzó la altitud de crucero y apuntó hacia el sur, en dirección a Florida. Y entonces, en algún punto sobre la costa este, la aeronave desapareció. Completamente. Sin señal de socorro. Sin restos. Sin una sola pieza de escombros recuperable. Se realizaron búsquedas durante días. Se escaneó el océano. Se examinaron las zonas costeras. No se encontró nada. 61 personas, 57 pasajeros y 4 tripulantes fueron declaradas desaparecidas. Y con el tiempo, como suele ocurrir con los desaparecidos cuando nunca se recupera ningún cuerpo, fueron declaradas muertas. Sus familias lloraron su pérdida. Sus patrimonios fueron liquidados. Sus nombres fueron inscritos en el largo y doloroso registro de desastres aéreos que el siglo XX acumuló con terrible regularidad. El caso fue cerrado. El mundo siguió adelante. Durante 37 años, el vuelo 914 de Pan Am no existió. Y entonces, el 9 de septiembre de 1992, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en las afueras de Caracas, Venezuela, algo apareció en el radar que no debería haber estado allí.
Según los relatos de la época, relatos que más tarde fueron recopilados por investigadores independientes y publicados de forma fragmentaria en varias revistas europeas de aviación, una aeronave no identificada apareció en el radar de aproximación de la torre de control de Caracas sin ningún plan de vuelo previo, sin ningún contacto por radio y sin ningún código de transpondedor registrado en el sistema. La aeronave era grande. Se movía lentamente. Volaba a una altitud consistente con un avión de hélice de mediados del siglo XX. El controlador de tráfico aéreo de turno esa tarde, un hombre que, según testimonios posteriores, tenía más de 15 años de experiencia y jamás había estado involucrado en ningún incidente, supuestamente miró su pantalla por un momento, tomó su radio e intentó establecer contacto con la aeronave. Lo que ocurrió a continuación, según la versión de los hechos que ha sido reconstruida a partir de múltiples fuentes independientes, es la parte de esta historia que paraliza a quien la escucha. La aeronave respondió en inglés. Y el piloto, con esa voz calmada y pausada con la que los pilotos experimentados habían sido entrenados en los años 50, identificó el vuelo como el Pan Am 914, en ruta de Nueva York a Miami, y solicitó autorización de aterrizaje. Si le gustan las investigaciones reales como esta, casos donde la evidencia sigue llevando a lugares inesperados, suscríbase a este canal ahora mismo, porque lo que este controlador aéreo hizo a continuación, y lo que vio cuando ese avión aterrizó, es algo que las autoridades aeronáuticas nunca han explicado satisfactoriamente. El controlador, según los relatos, cotejó el número de vuelo. No encontró nada en ninguna base de datos activa. El vuelo 914 de Pan Am no era un vuelo que existiera en 1992. La propia Pan Am era una empresa en sus últimos estertores, la aerolínea cesaría oficialmente sus operaciones apenas 3 meses después, en diciembre de 1992, tras décadas de declive financiero. La era dorada de la que había despegado el vuelo 914 de Pan Am era historia antigua. Y sin embargo, aquí había una aeronave, con la silueta de un Douglas DC-4, solicitando autorización de pista con la actitud de un piloto que no tenía la menor idea de que algo era inusual. El controlador autorizó el aterrizaje. Se despacharon equipos de tierra. Se colocaron vehículos de emergencia en estado de alerta, no porque nadie supiera qué esperar, sino porque el protocolo estándar lo exigía cuando una aeronave no registrada aparecía sin previo aviso. Lo que ocurrió en la pista, según la reconstrucción a partir de los testimonios dados por el personal del aeropuerto a lo largo de los años, fue lo siguiente: el Douglas DC-4 rodó hasta detenerse. A través de las ventanas de la aeronave, el personal de tierra podía ver pasajeros. Pasajeros vestidos con la moda de los años 50. Mujeres con guantes y sombreros. Hombres con trajes de solapas estrechas. Niños pegando sus caras a las ventanas ovaladas con expresiones de confusión que se convertirían, en los relatos de quienes lo presenciaron, en el detalle más inquietante de todo. Se acercó una escalerilla a la aeronave. La puerta se abrió. Y el piloto, un hombre descrito posteriormente como de mediana edad, vistiendo un uniforme de Pan Am de una era que había terminado antes de que la mayoría del personal de tierra hubiera nacido, se asomó por la ventana de la cabina, miró el aeropuerto con visible desorientación y entonces, según la versión más citada de los hechos, mostró un objeto hacia la torre de control. Un calendario. El calendario mostraba el año 1955. Y antes de que nadie pudiera abordar la aeronave, antes de que ningún funcionario pudiera establecer contacto, antes de que ningún equipo de grabación pudiera apuntarse a la escena, el piloto se retiró de la ventana, la puerta fue cerrada, los motores, que nunca habían llegado a apagarse del todo, rugieron, y la aeronave comenzó a moverse. Rodó de regreso a la pista. Despegó. Y desapareció del radar tan abrupta y completamente como había aparecido. Deje un comentario ahora mismo. ¿Cree usted que algo le ocurrió a esta aeronave que la física convencional no puede explicar? ¿O cree que lo que está a punto de escuchar es algo aún más perturbador, que existe una explicación, y que ha sido deliberadamente suprimida? Porque la investigación que siguió no llevó a respuestas. Llevó a algo completamente distinto. La respuesta oficial de las autoridades de aviación venezolanas fue, en un principio, el silencio. No se emitió ningún comunicado de prensa. No se presentó ningún informe de incidente bajo las circunstancias que describían los testigos. Cuando los periodistas comenzaron a hacer preguntas, y lo hicieron, porque el personal del aeropuerto habla, porque los operadores de la torre de control tienen colegas,
Porque los secretos en los aeropuertos internacionales no permanecen secretos mucho tiempo, la respuesta oficial fue una no respuesta burocrática, el incidente estaba bajo revisión, los detalles estaban siendo evaluados, y no sería apropiado hacer más comentarios en ese momento. Este es, como cualquiera que haya investigado encubrimientos institucionales sabe, el lenguaje de una organización que tiene algo que ocultar. Es el lenguaje de una organización a la que se le ha ordenado, desde arriba, decir lo menos posible. La historia salió a la luz pública en el formato en que muchas historias explosivas lo hicieron a principios de los 90, la prensa sensacionalista. El Weekly World News, una publicación estadounidense que operaba en los márgenes más extremos del periodismo, conocida por sus titulares sensacionalistas y sus historias que los medios convencionales se negaban a publicar, publicó un relato en portada del incidente de Caracas en 1992. El titular era alarmista. El tono era exactamente lo que cabría esperar. Y como resultado, la historia fue desestimada. Este es el mecanismo por el cual las cosas incómodas se hacen desaparecer en la era moderna. No se suprime una historia enterrándola. Se suprime asegurándose de que la primera versión ampliamente difundida aparezca en un contexto donde ninguna persona seria investigará más a fondo. Se deja que los tabloides la publiquen. Se deja que el ridículo haga el trabajo que la censura no puede hacer. Los investigadores que posteriormente examinaron el incidente señalaron que este patrón, la publicación temprana en la prensa sensacionalista, seguida del silencio institucional, seguido del paulatino olvido público, no era exclusivo del vuelo 914. Había aparecido antes, en otros casos que involucraban fenómenos aéreos inexplicables, en otras jurisdicciones, a lo largo de varias décadas. Si esto constituye una estrategia de supresión coordinada o simplemente la forma natural en que las historias extrañas son procesadas por un ecosistema mediático escéptico es una pregunta que los investigadores nunca han resuelto completamente. Lo que sí han resuelto, o al menos documentado, es esto: varias personas que afirmaron haber estado presentes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el 9 de septiembre de 1992 dieron relatos independientes que eran coherentes entre sí en sus detalles fundamentales. La aeronave, los uniformes, los pasajeros, el calendario, la partida. Estos relatos no fueron recopilados por un solo periodista trabajando desde un solo ángulo. Fueron recopilados a lo largo de múltiples investigaciones, en diferentes años, por personas con diferentes agendas y diferentes niveles de acceso. Y coincidían. Para entender por qué esto importa, porque el vuelo 914 ocupa una categoría diferente a la de los misterios ordinarios de la aviación, hay que entender lo que dice el registro oficial sobre la desaparición original. El Douglas DC-4 que operaba como el vuelo 914 de Pan Am era una aeronave bien mantenida con una tripulación experimentada. El capitán, según los registros de la época, había acumulado miles de horas de vuelo y tenía un historial de seguridad impecable. No se registró ningún problema mecánico en la inspección previa al vuelo. No había ninguna anomalía meteorológica en la ruta de vuelo. No hubo ninguna comunicación que sugiriera dificultades. La aeronave simplemente alcanzó la altitud de crucero, entró en su corredor de vuelo y dejó de existir. Los investigadores de aviación de 1955 examinaron todas las posibilidades que la tecnología de la época les permitía examinar. Analizaron los cálculos de combustible. Estudiaron la posibilidad de un fallo estructural catastrófico. Consideraron la posibilidad de que la aeronave se hubiera desviado tanto de su plan de vuelo que hubiera caído en una zona remota no cubierta por la búsqueda inicial. No encontraron nada. Cada vía de investigación llegaba al mismo callejón sin salida. Las familias de los pasajeros pasaron años, en algunos casos, décadas, buscando respuestas. Los documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información en los años 80 y 90 mostraron que el Civil Aeronautics Board, el predecesor de la rama de investigación de accidentes de la FAA, había mantenido el caso técnicamente abierto durante 11 años antes de emitir finalmente un informe de cierre formal en 1966. Ese informe, según los investigadores que obtuvieron copias, contenía una conclusión inusualmente breve para una investigación de esa duración: la aeronave y todas las almas a bordo se presumían perdidas por causa indeterminada. No un accidente. No un fallo mecánico. No un error del piloto. Una causa indeterminada. En la investigación de accidentes aéreos, causa indeterminada es la expresión que se usa cuando se han agotado todas las explicaciones y no se ha encontrado nada.
Es el lenguaje oficial de admisión de que algo ocurrió que no se puede explicar. Si ha llegado hasta aquí en esta historia y siente el peso de lo que implica, suscríbase a este canal, porque así de profundo llegamos en cada caso que cubrimos, y los casos solo se vuelven más extraños. La pregunta que los investigadores comenzaron a hacerse en el contexto del incidente de Caracas de 1992 fue esta: ¿qué podría causar, física y teóricamente, que una aeronave viajara de 1955 a 1992 sin que los pasajeros experimentaran el paso del tiempo? Esta pregunta suena como la premisa de una novela de ciencia ficción. Pero es una pregunta que fue tomada en serio por un pequeño número de físicos e ingenieros aeroespaciales que examinaron el caso, porque las leyes de la física, las leyes reales, tal como las comprende la física teórica, no la prohíben categóricamente. El concepto de desplazamiento temporal, la posibilidad de que un objeto pueda, bajo condiciones específicas y extraordinariamente inusuales, ser extraído del flujo temporal normal y reinsertado en un punto diferente, no es una fantasía inventada por Hollywood. Emerge de las matemáticas de la relatividad general, de las propiedades teóricas de ciertos tipos de geometría del espacio-tiempo, de investigaciones en curso sobre teoría cuántica de campos que, a principios de los 90, todavía estaban en gran medida confinadas a revistas académicas y eran completamente inaccesibles para el público general. Los investigadores que estudiaron el caso del vuelo 914 señalaron que la desaparición de la aeronave ocurrió en un corredor de la costa este que, a lo largo de las décadas, había estado asociado con un número estadísticamente anómalo de incidentes de aviación inexplicables. Esto no es una referencia a la mitología del Triángulo de las Bermudas, que ha sido exhaustivamente desacreditada como un artefacto estadístico. Es una referencia a incidentes específicos, documentados en los registros de la FAA y el CAB, que involucraban fallos en los instrumentos, anomalías en las brújulas y lagunas inexplicables en la cobertura de radar que se acumulaban en sectores geográficos particulares con una frecuencia que superaba lo que el azar por sí solo podría explicar. Si estas anomalías representan la firma física de algún fenómeno atmosférico o geomagnético aún desconocido, o si representan algo completamente distinto, ninguna investigación oficial ha sido financiada jamás para determinarlo. El silencio, en este caso, es tan elocuente como la evidencia. Entre las piezas de documentación más convincentes asociadas al caso del vuelo 914 hay una fotografía, tomada, según la cadena de custodia establecida por los investigadores, por un miembro del personal de tierra en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el 9 de septiembre de 1992. La fotografía muestra una pantalla de radar. En la pantalla, según quienes la han examinado, hay un eco de radar coherente en tamaño y características de vuelo con un avión Douglas DC-4. La fotografía ha sido cuestionada. Ha sido examinada por analistas de imágenes que han ofrecido conclusiones contradictorias sobre su autenticidad. Ha sido desestimada por los escépticos como una falsificación y citada por los investigadores como una de las piezas de evidencia física más importantes del caso. Lo que es difícil de refutar es la procedencia de la fotografía, las circunstancias en las que entró en el registro probatorio, la cadena de manos por las que pasó antes de hacerse pública, y la coherencia de su contenido con los testimonios del personal del aeropuerto que estuvo presente ese día. El operador de radar que, según los investigadores, tomó la fotografía, concedió una sola entrevista a un investigador a mediados de los 90 antes de declinar todo contacto posterior. En esa entrevista, partes de la cual fueron publicadas en un informe de 1997 por un colectivo venezolano de investigación aeronáutica, el operador describió la experiencia en términos que han permanecido grabados en la memoria de todos quienes los han leído. Dijo: he trabajado con radar durante 20 años. Sé cómo es un eco fantasma. Sé cómo es una interferencia. Sé cómo es un fallo. Lo que vi esa tarde no era nada de eso. Lo que vi era una aeronave real. Y he pasado los años desde ese día intentando encontrar una categoría para lo que presencié, y no puedo encontrarla. Léalo de nuevo. Un profesional capacitado con 2 décadas de experiencia, describiendo un evento que no puede categorizar. No es un hombre sensacionalizando su experiencia. Es un hombre articulando la calidad precisa del desconcierto genuino. Antes de continuar, comenten a continuación. ¿Qué creen que les ocurrió a esas 61 personas entre 1955 y 1992? ¿Eran conscientes de que el tiempo había pasado? ¿Vivieron esos 37 años?
O subieron a ese avión en una mañana de verano de 1955 y, desde su perspectiva, llegaron a Caracas momentos después, a un mundo que había envejecido más allá de todo reconocimiento sin ellos. La dimensión humana de esta historia es la parte que mantiene a los investigadores regresando a ella mucho después de que la física, los ecos de radar y el silencio institucional han sido catalogados y archivados. 61 personas. 57 pasajeros. 4 tripulantes. Piense en quienes estaban a bordo de esa aeronave. Personas con vidas. Personas con familias esperándolas en Miami. Personas que habían hecho una maleta para un corto vuelo doméstico y esperaban estar de vuelta en casa a la hora de cenar. Personas que, si los relatos de Caracas son precisos, pegaron sus caras a las ventanas del avión en 1992 y miraron hacia un aeropuerto que había sido construido después de que ellas hubieran nacido, después de que ya hubieran sido declaradas muertas, e intentaron dar sentido a lo que veían. Casi con certeza había niños en ese vuelo. Casi con certeza había pasajeros mayores. Casi con certeza había personas que viajaban por primera vez, personas que habían ahorrado para unas vacaciones, personas que iban a funerales, a bodas, a citas médicas, a las transacciones ordinarias de la vida ordinaria que nunca imaginamos que se volverán extraordinarias. ¿Qué vieron a través de esas ventanas? ¿Qué comprendió el piloto cuando mostró ese calendario y vio la expresión en los rostros del personal de tierra? ¿Qué comprendió cuando miró el aeropuerto en sí, la arquitectura, los vehículos, la ropa de las personas en la pista, y se dio cuenta de que algo estaba profunda, irreversiblemente mal? Los psicólogos de la aviación que han estudiado los testimonios asociados al incidente de Caracas señalan que la decisión del piloto de partir, de retirarse de la ventana, cerrar la puerta y despegar de nuevo, es coherente con una respuesta psicológica específica ante información abrumadora e improcesable. Es la respuesta de un profesional capacitado que, enfrentado a una situación que supera todos los marcos de referencia que posee, vuelve a la última acción segura disponible. Regresó al aire. En el aire era donde sabía lo que hacer. Si encontró el camino de regreso a 1955, o si él y sus pasajeros siguen en algún lugar intermedio, es una pregunta que no tiene respuesta. La respuesta institucional ante el caso del vuelo 914 fue cambiando en los años posteriores al incidente de 1992. Lo que inicialmente había sido silencio oficial se convirtió, gradualmente, en negación oficial. Los portavoces de la Autoridad de Aviación Civil venezolana emitieron declaraciones describiendo el incidente del 9 de septiembre como una identificación errónea, una aeronave de entrenamiento cuyo transpondedor había fallado, un error administrativo en los registros de la torre de control, una anomalía de radar causada por interferencias atmosféricas. Cada explicación era ofrecida y luego retirada discretamente cuando los investigadores señalaban inconsistencias específicas. Cada nueva explicación contradecía la anterior de formas que eran, para cualquiera que prestara atención, más reveladoras que las propias explicaciones. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, cuando fue contactada por investigadores que buscaban acceso al expediente original de investigación de 1955 bajo la legislación de libertad de información, proporcionó una respuesta parcial. Los documentos entregados estaban fuertemente redactados. Varias páginas habían sido eliminadas por completo, su ausencia reconocida únicamente por la numeración secuencial de las páginas que permanecían. Lo que contenían las secciones redactadas nunca ha sido establecido. Pan American World Airways, para cuando se hacían estas solicitudes, había dejado de existir. Sus registros habían sido transferidos a un archivo privado gestionado por los liquidadores de la aerolínea. El acceso a esos registros ha sido, en las décadas transcurridas desde entonces, objeto de un litigio continuo entre investigadores, historiadores y las entidades legales que controlan lo que queda del legado institucional de Pan Am. El efecto de todo esto, las divulgaciones parciales, las redacciones, las declaraciones oficiales contradictorias, los archivos corporativos inaccesibles, es un cuadro de comportamiento institucional que parece, desde cierto ángulo, muy parecido al comportamiento de instituciones que saben más de lo que están dispuestas a admitir. Esto no es una teoría conspirativa. Es una observación sobre el registro documental. Cuando una institución proporciona información incompleta, cambia su explicación múltiples veces y restringe el acceso a materiales relevantes, la respuesta analítica responsable no es asumir buena fe. Es preguntar por qué. Comparta este video con alguien ahora mismo, alguien que crea que ya ha escuchado todas las historias extrañas que existen.
Porque todavía no hemos llegado a la parte que el registro oficial no puede explicar en absoluto. En 1996, un supervisor retirado de operaciones de tierra de Pan American Airways llamado Carlos Tejeda, un hombre que había trabajado en lo que entonces era el aeropuerto Idlewild en el verano de 1955, concedió una entrevista a una pequeña publicación de historia de la aviación con sede en Buenos Aires. En esa entrevista, Tejeda recordó con detalle la mañana del 2 de julio de 1955. Recordaba el clima. Recordaba la salida. Recordaba los procedimientos estándar previos al vuelo. Y luego, hacia el final de la entrevista, mencionó algo que el entrevistador casi dejó pasar sin dar seguimiento. Dijo que aproximadamente 40 minutos después de que el vuelo 914 de Pan Am había partido, un colega suyo se acercó con un informe inusual. Según Tejeda, un miembro del personal de rampa había declarado que uno de los pasajeros, un hombre mayor que viajaba solo y que había abordado temprano, había regresado a la puerta en los últimos momentos antes de que se cerrara la puerta de la aeronave. No llevaba ningún equipaje. No parecía angustiado. Simplemente caminó de regreso por el pasillo de embarque, entregó su tarjeta de embarque al agente de la puerta y dijo, en voz baja, que había decidido no viajar ese día. El agente de la puerta, según el relato de Tejeda, registró la baja del pasajero en el manifiesto. Procedimiento estándar. La aeronave partió con 56 pasajeros en lugar de 57. Tejeda dijo que no había pensado en este incidente en décadas. Dijo que fue solo cuando el entrevistador sacó el tema del vuelo 914 que el recuerdo le regresó. Dijo, no sé por qué ese hombre bajó del avión. No sé si tuvo un presentimiento, o una premonición, o si simplemente cambió de opinión sobre ir a Miami. Pero he pensado en él desde que empezaron a salir las historias. He pensado en lo que sabía, o lo que sentía, que lo hizo retirarse de esa puerta. La identidad del pasajero que no abordó nunca ha sido establecida. El manifiesto original del vuelo 914 de Pan Am, el documento que lo hubiera identificado, se encuentra entre los materiales en el archivo restringido de Pan Am. Si todavía está vivo, si alguna vez ha hablado sobre su decisión, si ha pasado las décadas desde 1955 entendiendo algo que el resto de nosotros todavía intenta descifrar. Estas son preguntas que no tienen respuesta. Pero son el tipo de preguntas que permanecen. El tipo que emerge a las 3 de la madrugada cuando la casa está en silencio y el mundo ordinario de repente parece muy frágil. La física de lo que habría tenido que ocurrir para que el vuelo 914 de Pan Am viajara de 1955 a 1992 hectáreas ha sido examinada por varios investigadores que trabajan en la intersección de la física teórica y lo que podría denominarse vagamente estudios de la conciencia. Sus conclusiones no son ciencia consensuada. Son marcos especulativos construidos en el límite de lo que los modelos actuales permiten. Pero son ejercicios intelectuales serios llevados a cabo por personas con credenciales serias, y vale la pena examinarlos. El modelo teórico más debatido involucra lo que los físicos denominan curva cerrada de tipo tiempo, una trayectoria a través del espacio-tiempo que se curva sobre sí misma de una manera que la relatividad general, bajo condiciones específicas que involucran campos gravitacionales extremos o materia exótica, permite teóricamente. La idea no es que la aeronave viajara en el tiempo de ninguna manera dramática o deliberada. La idea es que entró, quizás sin que ninguno de sus ocupantes fuera consciente de ello, en una región del espacio-tiempo donde la progresión temporal ordinaria hacia adelante estaba perturbada, una región donde la aeronave podía existir en una especie de suspensión temporal antes de ser reinsertada en el espacio-tiempo normal en un punto diferente. Este modelo es profundamente especulativo. No hay evidencia empírica confirmada de que las curvas cerradas de tipo tiempo existan en ninguna región accesible del universo. Las condiciones matemáticas requeridas para su formación son, según toda comprensión actual, imposiblemente extremas. Y sin embargo, las matemáticas que las describen son matemáticas reales, producidas por físicos reales que trabajan dentro del marco establecido de la relatividad general, y las personas que las han aplicado al caso del vuelo 914 no lo hacen sin entender sus limitaciones. Lo que están haciendo es plantear una pregunta que el caso exige: si esto ocurrió, si 61 personas partieron en 1955 y aparecieron en 1992, ¿cuál es la explicación menos imposible? Y la respuesta que emerge, desde la física, es el desplazamiento temporal a través de una anomalía del espacio-tiempo no identificada. No es una respuesta satisfactoria. Pero quizás es la más honesta disponible.
Entre los detalles del incidente de Caracas de 1992 que los investigadores han encontrado más difíciles de explicar es el comportamiento de la propia aeronave. Un Douglas DC-4, el tipo operado por Pan American Airways en 1955, era una gran aeronave de 4 motores de hélice impulsada por motores Pratt & Whitney R2000. Tenía un alcance de aproximadamente 4.000 millas y una capacidad de combustible calibrada según sus requisitos operativos. Si la aeronave hubiera estado en vuelo continuo desde el 2 de julio de 1955, habría consumido su combustible en cuestión de horas. No podría haber sobrevivido físicamente en el aire durante 37 años. Esto no es una cuestión de interpretación. Es aeronáutica básica. Y sin embargo, la aeronave que apareció en el radar de Caracas en 1992 se comportó como un DC-4 en funcionamiento. Voló. Se comunicó. Aterrizó. Rodó por la pista. Y volvió a despegar bajo su propio poder. Esto significa una de dos cosas. O la aeronave no estuvo en vuelo continuo, lo que significa que pasó la mayor parte de esos 37 años en algún lugar que no era el aire, en algún lugar que no era ninguna ubicación en esta tierra que fue jamás buscada, o el paso del tiempo para la aeronave no se correspondió con el paso del tiempo para el resto del mundo. 37 años de tiempo calendario pueden haber representado, desde la perspectiva de la aeronave, un viaje de duración completamente normal. Este es el detalle que tiende a silenciar a quienes se acercan a esta historia como escépticos y permanecen en ella como algo diferente. Porque no hay una explicación mundana para que una aeronave en funcionamiento con cargas de combustible de 1955 aparezca en el espacio aéreo caribeño de 1992. Las explicaciones mundanas, engaño, alucinación, identificación errónea, fracasan todas en puntos específicos del registro probatorio. Las únicas explicaciones que no fracasan son las que nos exigen revisar algo fundamental sobre cómo entendemos el funcionamiento del tiempo. Los pasajeros, las 56 personas que permanecieron a bordo después del hombre que se retiró en la puerta, han ocupado la imaginación de todos los que han examinado seriamente este caso. Si los testimonios de Caracas son precisos, estaban vivos en 1992. Visiblemente, observablemente vivos, pegando sus caras a las ventanas, vestidos con la ropa de su época, confundidos pero sin lesiones visibles. Eran personas que, según todas las indicaciones disponibles para los testigos en la pista, acababan de estar en un corto vuelo doméstico. Personas que esperaban aterrizar en Miami. Personas que no tenían absolutamente ningún marco de referencia para lo que veían fuera de esas ventanas ovaladas. Los psicólogos que han analizado los patrones conductuales descritos en los testimonios de los testigos señalan algo llamativo: los pasajeros, según esos relatos, no parecían estar en pánico. Parecían estar confundidos. Hay una diferencia entre esos dos estados, y la diferencia es significativa. El pánico es la respuesta ante una amenaza percibida. La confusión es la respuesta ante una imposibilidad percibida. Los pasajeros, al parecer, no tenían miedo. Estaban desorientados de una manera que precede al miedo, la desorientación cognitiva de una mente que está procesando información para la que no tiene categoría alguna. Lo que les ocurrió después de que la aeronave partió de Caracas por segunda vez es la pregunta más profunda de todo este caso. ¿Encontraron el camino de regreso a 1955? ¿Emergieron en algún otro lugar, otro aeropuerto, otro año, otra coordenada en un espacio-tiempo que ya había demostrado ser menos estable de lo que habían asumido? ¿Siguen en tránsito, suspendidos en cualquier anomalía que los tomó la primera vez, inalcanzables por cualquier instrumento que poseemos? Y esta es la pregunta que tiende a surgir al final de todo examen serio de este caso, ¿simplemente dejaron de existir? ¿Representó el vuelo de regreso, la segunda desaparición, no un viaje sino una terminación? ¿La anomalía que los desplazó en el tiempo también los disolvió eventualmente de él? No hay respuesta. Solo existe el silencio que sigue a la pregunta. Y el silencio, como cualquiera que haya dedicado tiempo serio a este caso les dirá, es lo más perturbador de todo. En los años transcurridos desde el incidente de Caracas de 1992, el caso del vuelo 914 hectáreas ha acumulado una literatura secundaria, un cuerpo de análisis, investigación y especulación producido por investigadores que han encontrado, en este caso, algo que la mayoría de los misterios de la aviación no ofrecen, un caso que permanece genuinamente abierto. No abierto en el sentido burocrático, donde un expediente no ha sido oficialmente cerrado.
Abierto en el sentido epistemológico, donde la evidencia disponible no converge en una sola explicación que sea a la vez completa y coherente. Cada investigador que ha trabajado en este caso ha terminado topándose con el mismo muro, el momento en que la evidencia se agota y la pregunta que queda es más grande de lo que cualquier evidencia puede responder. Algunos se han detenido ahí. Otros han continuado, trabajando con los marcos teóricos, construyendo modelos, produciendo artículos especulativos que existen en el margen de la respetabilidad académica y en el centro del coraje intelectual genuino. Lo que comparten, los investigadores que han permanecido con esta historia, que han pasado años o décadas en su sombra, es una calidad particular de atención. Una atención moldeada por el conocimiento de que este caso no es simplemente extraño. Es, si la evidencia se sostiene, evidencia de que el mundo es más extraño de lo que nos han dicho. Y eso no es una cosa cómoda de saber. Si este tipo de investigación profunda es lo que busca aquí, suscríbase a este canal y active las notificaciones. Porque no soltamos historias como esta. Regresamos a ellas. Encontramos los detalles que otras personas pasaron por alto. Nos sentamos con las preguntas incómodas. La última pieza del registro documentado, la pieza que muchos investigadores consideran la más importante y la menos examinada, es una entrada en el registro de operaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar con fecha del 9 de septiembre de 1992. La entrada no fue realizada por el controlador de tráfico aéreo que gestionó el aterrizaje. Fue realizada por un supervisor que llegó después de que la aeronave había partido y estaba intentando reconstruir el incidente a partir de los testimonios de quienes habían estado presentes. La entrada, según lo reportado por investigadores que pudieron acceder al registro antes de que fuera posteriormente reclasificado, decía en parte lo siguiente: aeronave no identificada tipo DC-4 aterrizó sin autorización previa. Tripulación y lista de pasajeros desconocidas. La aeronave partió antes de que pudiera realizarse la inspección. No se registró ninguna transacción de combustible. No se presentó ninguna declaración de aduana. No se completó ningún procesamiento de pasajeros. Y luego, al final de la entrada, con letra diferente, la letra de alguien que parece haber añadido una nota después de que la entrada inicial del registro fue realizada, 4 palabras que los investigadores han pasado años intentando comprender plenamente. Las 4 palabras eran: sin registro de llegada. No, llegada no autorizada. No, llegada sin autorización. No ninguna de las formulaciones burocráticas que los registros de operaciones aeroportuarias normalmente usan para describir aterrizajes no autorizados. Simplemente, sin registro de llegada. Como si el supervisor que añadió esas palabras entendiera, en algún nivel, que lo que intentaba documentar había superado la capacidad del sistema de documentación para contenerlo. Como si la única cosa honesta que podía escribirse sobre lo que había ocurrido fuera la afirmación de que, en la realidad oficial de ese aeropuerto y ese día, no había ocurrido en absoluto. Aquí es donde termina el registro documental. No con una conclusión. No con una explicación. Con 4 palabras que admiten, en el lenguaje del archivo institucional, que el evento que intentaban registrar se había colocado más allá del alcance del registro. Hay algo profundamente humano en la historia del vuelo 914 de Pan Am que va más allá de la física, los ecos de radar y el silencio institucional. Algo que toca la ansiedad más fundamental de la vida consciente. Nos movemos a través del tiempo en una sola dirección. Nos entendemos como seres inmersos en una secuencia temporal, nacemos, vivimos, morimos, y la coherencia de esa secuencia es tan fundamental para nuestro sentido de la realidad que cuando algo parece violarla, no solo nos resulta intelectualmente desconcertante. Nos resulta existencialmente amenazante. Nos resulta amenazante porque si el tiempo no es el río estable y unidireccional en el que siempre hemos creído, entonces el suelo bajo cada certeza que sostenemos comienza a desplazarse. Las 61 personas del vuelo 914 de Pan Am, si experimentaron lo que la evidencia sugiere, no eligieron convertirse en evidencia de ese desplazamiento. Abordaron un vuelo doméstico rutinario en una mañana de verano y se convirtieron, sin consentimiento ni preparación, en participantes de un evento que puede ser la cosa más significativa que le haya ocurrido jamás a seres humanos. No porque fuera violento o dramático en el sentido ordinario, sino porque ocurrió en el nivel de la realidad física. En el nivel de lo que es posible. El hombre que se retiró de la puerta de embarque en el aeropuerto Idlewild en una mañana de verano de 1955 probablemente nunca será identificado.
Su nombre está enterrado en un archivo restringido en un expediente que quizás nunca sea abierto. Pero si está vivo, si estaba vivo en 1992, lo que lo haría anciano pero no imposiblemente anciano, y si alguna vez vio las noticias de Caracas ese septiembre, habría comprendido algo en ese momento que nadie a su alrededor podría haber comprendido. Habría comprendido de que se había alejado. Y nunca sabremos si ese conocimiento le trajo paz o lo destruyó. Si saber que fuiste librado de algo que no puede ser categorizado es un regalo o una herida. Si el resto de tu vida, vivida en el tiempo ordinario, avanzando en la dirección ordinaria, alguna vez vuelve a sentirse completamente real una vez que sabes que fue cuestión de una mente cambiada en la puerta de un aeropuerto lo que te mantuvo en ella. Pan American World Airways cesó sus operaciones el 4 de diciembre de 1991, 9 meses antes del incidente de Caracas. La aerolínea que había operado el vuelo 914, que había presentado los informes de personas desaparecidas, que había mantenido los registros de seguros, los expedientes laborales de la tripulación y los manifiestos de pasajeros, ya no existía cuando su vuelo apareció en el radar venezolano. Hay una ironía en ese momento tan precisa que parece construida. La aerolínea desapareció. Luego el vuelo regresó. Como si cualquier fuerza o fenómeno que hubiera mantenido al vuelo 914 de Pan Am en suspensión estuviera calibrado, de alguna manera terrible, a la vida de la institución a la que pertenecía. Como si el regreso de la aeronave hubiera sido sincronizado con un momento en que la organización que podría haber respondido las preguntas más urgentes acababa de llegar al final de su propia historia. Si ese momento es coincidencia o algo más es una pregunta que no tiene respuesta investigativa. Es, quizás, el tipo de pregunta que pertenece a una categoría diferente a la de la investigación. El tipo de pregunta que la investigación puede señalar pero nunca resolver. El tipo de pregunta que vive, permanentemente, en el espacio entre lo que sabemos y lo que somos capaces de saber. El legado del vuelo 914 de Pan Am no está registrado en ninguna historia oficial. No aparece en los textos estándar sobre accidentes e incidentes de aviación. No se cita en los informes de seguridad que los pasajeros reciben antes de los vuelos domésticos. Existe, en cambio, en el espacio que ocupan las anomalías serias, el espacio entre el registro documentado y el relato completo, entre la versión oficial y la versión que emerge cuando se sigue la evidencia más allá de donde la versión oficial está dispuesta a ir. Todavía hay investigadores trabajando en este caso. Hay personas que han dedicado años a obtener acceso a archivos restringidos, a localizar y entrevistar a testigos que nunca han hablado públicamente, a construir el tipo de registro probatorio integral que algún día podría sustentar una conclusión. Trabajan en gran medida en la oscuridad. Las instituciones académicas y periodísticas convencionales que podrían amplificar su trabajo han mostrado, por razones que no son completamente misteriosas, poco interés en hacerlo. Pero el trabajo continúa. Porque este caso lo exige. Porque 61 personas merecen que su historia sea contada tan completamente como la evidencia lo permite. Porque el hombre que se retiró de la puerta de embarque en el aeropuerto Idlewild en una mañana de verano de 1955 está conectado, por un hilo que atraviesa décadas y desafía toda categorización, con todos los que alguna vez han sentido, en un momento ordinario de la vida ordinaria, la súbita e irracional certeza de que el mundo no es exactamente lo que parece ser. Al final, con lo que nos quedamos no es con una resolución. No es con la conclusión limpia y satisfactoria que aportamos a los desastres documentados. El momento en que se recupera la caja negra y se establece la secuencia de fallos y se emite el informe final y la industria aprende y el público es tranquilizado de que el sistema funciona y el futuro será más seguro. Con lo que nos quedamos es con 61 nombres en un manifiesto de 1955. Una pantalla de radar fotografiada en 1992 en Venezuela. Un calendario mostrado por un piloto con un uniforme que pertenecía a una era desaparecida. 4 palabras al final de un registro de operaciones, sin registro de llegada. Y la ausencia, sentida con mayor agudeza por las familias que pasaron décadas esperando, que ahora en gran medida también se han ido, de cualquier explicación que llegue hasta el fondo de lo que ocurrió. El vuelo más poderoso en la historia de Pan American Airways no fue el que inauguró la ruta del Pacífico. No fue el servicio inaugural de jets a través del Atlántico. Fue un rutinario trayecto de un DC-4 de Nueva York a Miami que partió en una clara mañana de verano de 1955, desapareció del mundo, y regresó 37 años después a un aeropuerto en Venezuela, desconcertando a su personal de tierra, confundiendo su sistema de documentación y luego desapareciendo de nuevo en un cielo que nunca lo ha devuelto.
El poder no puede proteger contra las cosas que doblan las reglas del tiempo. Las instituciones no pueden presentar informes de incidentes que lleguen hasta los espacios donde sus categorías fracasan. Y 61 personas, vestidas para un corto vuelo en un día de verano, están en algún lugar del registro del universo, sin nombre en ningún libro de contabilidad oficial, sin rendir cuentas ante ninguna autoridad, permanentemente en ruta hacia un destino que puede no existir en ningún año que sepamos nombrar. Si esta historia se quedó con usted, si se encontró inclinándose hacia adelante, necesitando saber más, sentado con preguntas que no tienen respuestas limpias, deje un comentario a continuación y dígame qué cree que ocurrió. ¿Fue esto un fenómeno natural que la ciencia todavía no ha alcanzado a explicar? ¿Fue algo que ciertas instituciones entienden mejor de lo que están dispuestas a admitir? ¿O está la verdad en algún lugar del silencio entre esas dos posibilidades? Suscríbase a este canal y comparta este video. Porque los casos que cubrimos aquí son los que la historia oficial no sabe cómo contener. Y hay más. Siempre hay más. El vuelo 914 de Pan Am nunca llegó oficialmente. Pero fue visto. Y ser visto, ser atestiguado, ser documentado, ser negado la borradura que el silencio oficial intenta imponer, es a veces la única justicia que la historia está dispuesta a ofrecer. El avión que desapareció en 1955 y aterrizó en 1992 no dejó ningún registro de llegada. Pero dejó otra cosa. Dejó la certeza, en las mentes de todos los que han seguido esta evidencia seriamente, de que el mundo en el que vivimos tiene bordes. Y que algunos vuelos los cruzan,